Mm, Bueno chicos, vamos a ver la guía del tercer informe de calidad. Ahí vienen las grandes áreas, como han podido ver en la guía que les doy. Para las dos entregas, tanto para la que tienen de este sábado en 8 como para la siguiente, el 12 de noviembre, tienen que venir con todo este apartado de presentación. La primera nota dice: si la organización no inspecciona la materia prima porque cuentan con certificados de calidad o porque la presentación no les permite, entonces las definen las materias primas relacionadas con las características críticas y detallan sus especificaciones técnicas y patrones. O sea, ¿qué quiere decir esto? Pasa a veces que las organizaciones, por ejemplo, las pruebas son destructivas, las muestras. Qué sé yo, que si hacen una muestra de bolitas de queso, ese producto ya tiene que ser desechado. En esos casos en los que ustedes no puedan mostrar porque la empresa no les permite, porque es un gasto, entonces lo justifican, pero igual definen cuál es esa materia prima y qué especificaciones tienen, ya sea cualitativo o cuantitativo. Y vamos a ver. Ok, la primera parte. Se definen las materias primas relacionadas con las características de calidad críticas, según el producto seleccionado y según las características de calidad seleccionadas que habíamos hecho en el Pareto la vez anterior. Entonces, ¿qué es definir materia prima? Definir materia prima, ustedes detallan cuál es. Por ejemplo, saco de harina de 50 kilogramos. Esas se definen y según el producto sobre el cual ustedes están trabajando, ¿verdad? Ahora, se identifican las características de calidad de esa materia prima. Eso tiene que venir en la definición. Ustedes tienen que mencionar cómo es, por ejemplo, si es un saco, si es una caja, cuál es la presentación y cuáles son las características dependiendo de esa presentación. Entonces aquí en las especificaciones, el patrón y cuál es la metodología de control de su empresa. Entonces para ello vamos a ver un ejemplo. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos la definición de materia prima, ¿verdad? Dependiendo del producto que estemos trabajando, la definimos. Luego de que está definida esa materia prima, se identifican esas características de calidad. Entonces, por ejemplo, aquí está el nombre de la materia prima. Aquí, bueno, en nuestro caso podíamos tomar fotografías, entonces las juntamos, ahí se ve que son sacos, se define de cuánto es el saco, y aquí cuáles son esas características que importan en la empresa. Ahí vienen ejemplos de cómo lo podrían hacer. Ahora, si en su empresa no le pueden dar el nombre, no pueden tomar fotografías, entonces ustedes lo que hacen es, digámoslo así, codificar la materia prima A, materia prima C, y así. O sea, ustedes buscan una solución entre su empresa y ustedes para poder hacer el trabajo. Ok, esta es la primera parte, en definición e identificación de sus características de calidad. Continuamos. Bueno, ahí viene un ejemplo. Análisis de materia prima. Definición del plan de muestreo. Esa es la parte 3 de este apartado. Se va a justificar la selección de cada parámetro y para la materia prima vamos a muestrar lo que son lotes en bodega y lotes entrantes. ¿Qué quiere decir lotes en bodega? Bueno, los que ellos mantienen en inventario, y lotes entrantes, los que la mercadería que reciben. En caso de que no tengan de los dos tipos, entonces ustedes lo justifican. Y vamos a hacer aquí los lotes que la mayoría que ustedes alcancen a mostrar en el tiempo que les queden. O sea, ojalá fueran 3 lotes que ustedes pudieran mostrar. En el caso de que se les quede imposible, entonces se justifica bien el porqué. Si ya lo vieron en clase me van a entender mejor, y si no, estoy segura que en esos días el profe lo verá, pero este muestreo es diferente al que hemos hecho, ¿verdad? Aquí es con tablas militares, analizamos igual variables, atributos, pero dependiendo de la tabla que utilicemos, los parámetros son diferentes. Entonces esas son las tablas militares que se usan. Se establece un AQL, este AQL se define con su empresa. Hay empresas que ya los tienen definidos y otras que no, pero entonces igual ustedes se van a la teoría para ver qué AQL son los recomendados y los definen. Luego se tiene que medir el nivel de rigurosidad del muestreo, la media, la desviación, y los datos tienen que ser normales, es un supuesto.
Luego para atributos, también en la norma ISO se establece un AQL, el tipo de muestreo y el nivel. Todo eso ustedes lo justifican, igual agregan metodología en el trabajo y va a variar dependiendo del producto de ustedes y la empresa. Aquí les pongo un ejemplo de lo que es la definición de los parámetros para atributos. Ahí lo pueden leer mejor. Luego viene el análisis de los resultados que van a obtener. En esta parte no es necesario que agreguen, como dice aquí, características quali y quanti. O sea, si su producto de materia prima solo tiene cuantitativos, entonces solo aplicamos el muestreo quanti. Y si solo tiene quali, entonces solo quali. Y si tiene las dos, los dos. Aquí viene un ejemplo de ya la tabla de resultados. Voy a acercarla. Entonces, como pueden ver, este es un lote, igual se analiza por lote, ¿verdad? Entonces el lote 1, aquí viene el producto, aquí viene el tamaño del lote con el que la empresa recibe la mercadería. Esta letra viene relacionada con la tabla que ustedes vayan a usar y viene dada directamente del tamaño del lote. Esta letra les va a dar un tamaño de muestra y este tamaño de muestra, dependiendo de los defectos que ustedes encuentren, les va a dar un AC y un RE. Y esto les va a decir unidades aceptadas o rechazadas y esa puntuación de cambio. Esa puntuación de cambio tiene que ver con el tipo de rigurosidad que se usa en los muestreos. Voy a enseñarles aquí esto. Si ya lo vieron en clase, entonces entienden mejor. Esos son los tipos o los niveles de muestreos: reducido, normal, riguroso y discontinuo. Entonces la puntuación de cambio lo que permite es pasar de un nivel a otro. Ok, voy a seguir. Una vez que pasamos de materia prima, entramos a producto terminado. Vamos a ver que en producto terminado hacemos lo mismo, solo que al producto terminado del producto sobre el cual ustedes están trabajando. Su producto terminado vamos a ver, aquí lo dice, es la presentación en la cual la empresa ya comercializa, es lo que le llega al cliente. Se encuentra en la presentación final del producto comercializado. El cliente considera importante y pueden considerarse un problema al comercializar el producto, las características de calidad de ese producto, características que la empresa considera imprescindibles. Entonces, por ejemplo, el producto, me parece que hay una empresa que trabaja frijoles, entonces la bolsa o el producto terminado es la bolsa de 900 gramos de frijol. Entonces, ¿qué características están relacionadas con ese producto? Muy importante aquí, pueden ser características que no estén, que ustedes las hayan trabajado, qué sé yo, que al cliente le importa mucho el color del frijol, pero resulta que no las hemos trabajado en todo el proyecto, entonces no importa, ustedes para esta parte la pueden meter, porque como les dije, aquí lo que se evalúa es con tablas militares. Entonces aquí se identifican todas las características de calidad que al cliente le importan, todas las que estén relacionadas con ese producto. Y aquí, ¿verdad?, definimos tanto patrones como metodología de control y demás, bien detallado también. Y esto es lo mismo, para este caso vamos a hacer 3 lotes de producto terminado y se justifica cada elemento del tipo de muestreo que ustedes vayan a elegir. Continuando, aquí les pongo un ejemplo, pero en este caso de variables. Se aplica el muestreo al igual que la vez pasada. Esto es un ejemplo, pero para muestreo de aceptación en el tipo variable. Vamos a ver que también hay tamaño de lote del producto terminado que trabaja su empresa. Hay una letra que se relaciona con eso, hay un tamaño de muestra y a partir de ahí se sacan ciertos parámetros que dependiendo del muestreo que ustedes elijan van a ir variando. En las tablas se explica cada uno de estos rangos de factor C y ahí viene también explicado cuándo se acepta o cuándo se rechaza un lote. Ustedes tienen que definir muy bien eso en el trabajo. Ahora viene AMEF. Vamos a aplicar AMEF, que es como ustedes saben, analiza modos y efectos de fallas. Definen la metodología, incluyen cuál va a ser el diseño de la hoja que ustedes van a usar y se definen los criterios de severidad, ocurrencia y detección dependiendo de su empresa. Voy a hacer más grande esto. Es un ejemplo.
Entonces vamos a ver aquí, bueno, aquí viene detallado el proyecto, la fecha, los responsables. Entonces aquí definimos las etapas del proceso. Por ejemplo, veamos el primero, moldeado e inspección del jabón. Entonces hay una mini descripción de qué es esa etapa. Después viene el modo potencial de falla. Entonces, el modo potencial de falla de esta etapa. Después el efecto que se da. Después viene detallado cuál es la severidad, cuál es la criticidad, cuáles son las causas de las fallas, la puntuación de ocurrencia, los controles que se dan, la detección, para aquí tener un porcentaje. Entonces eso lo vamos a hacer definido para cada etapa del proyecto. La siguiente etapa ya son las oportunidades de mejora. Entonces vamos a ver cómo es esto. Primero se identifican. Vamos a identificarlos tanto en la etapa de materia prima como producto en proceso como producto terminado. Después se define en qué consiste esa oportunidad que ustedes han observado y el qué y cómo perciben ustedes que hay una oportunidad de mejora. Esta oportunidad de mejora debe venir muy bien explicada, tanto con el qué problema es, dónde está el problema y las posibles causas de su existencia. Se jerarquizan esas oportunidades de mejora según criterios de interés de la organización, factibilidad y otras que ustedes consideren importantes. Aquí vamos a aplicar ya sea matriz multicriterio o Pareto. Después se hacen Ichikawas para describir esta oportunidad de mejora, pero va a ser un poco diferente a los que hemos aplicado, ya que aquí sí va a ver cuál es el efecto, cuáles son las causas y cuál es la oportunidad que ustedes identifican. Estas oportunidades, vean que aquí están las críticas y mayores, que son las que se eligen de esta jerarquización. Aquí viene un ejemplo, vamos a ver, entonces aquí viene cuál es la oportunidad o el efecto o el problema que ustedes han identificado. Entonces, por ejemplo, aquí viene variabilidad en el corte de las esponjas, esa es la problemática identificada. Aquí vienen las causas y aquí vienen los efectos. Este formato es el que ustedes tienen que usar. Entonces, problema, causas y efecto. Luego viene el desarrollo de estas oportunidades. Ustedes tienen que decir cuál es el qué, el cómo, el quién, la frecuencia y otro que permita una explicación exhaustiva de esta oportunidad de mejora, que quede muy bien clara cómo, el qué y cómo. Eso se refiere de esta oportunidad, cómo se puede desarrollar la oportunidad de mejora. Y viene después un apartado de recursos que involucra esta oportunidad, no solo económicos, sino humanos, tecnológicos, por ejemplo, tantas horas de tal operario, o se tiene que agregar tal tarea a tal etapa del proceso y demás, o se tiene que implementar el uso de tal software. Todo eso tiene que venir detallado en recursos. Estos recursos tienen que venir de manera exhaustiva. ¿Cómo obtuvieron ustedes tal costo? ¿Dónde cotizaron, qué sé yo, el uso de tal maquinaria y demás? Y detallado, qué sé yo, que se quieren, van a meter una máquina, entonces qué tipo de máquina, qué consume esa máquina, dónde se puede conseguir, si es de operarios, entonces qué destrezas tiene que tener el empleado para poder desarrollar esa oportunidad de mejora. Si se ocupa una curva de aprendizaje, si se ocupa entrenamiento y demás. Luego, la validación de esas oportunidades de mejora. La validación va a depender de las oportunidades que ustedes estén planteando, de la complejidad y de la cantidad. Entonces eso ustedes me lo pueden ir preguntando a mí o al profe Antonio sobre cuál cantidad va, porque eso va a depender de cada grupo. Así como hay grupos que van a tener que validar 5, hay grupos que van a tener que validar 2 o menos, dependiendo de la cantidad y complejidad, como les dije. Entonces, conforme los vayan planteando, nos preguntan a mí o a Antonio. Entonces, en validación se escogen qué propuestas van a trabajar y también depende de la factibilidad, de verdad, del tiempo y recursos que ustedes tengan para implementarlas. Mínimo se tienen que validar sobre un lote de producción y se tiene que comprobar qué beneficios obtienen. Los beneficios ojalá se vean reflejados de forma matemática. Entonces ustedes aplican ANOVAs, porcentajes de defectuoso, qué sé yo, el porcentaje defectuoso, acuérdense que ustedes lo calcularon para el segundo informe. Entonces que con este lote de producción ustedes vuelvan a calcularlo y lo comparen con el que se obtienen sin las mejoras. Entonces ahí se puede ver un beneficio. Después un ahorro en costos, en tiempo, en materia prima
Ustedes aquí pueden inventar o pueden no inventar, sino ingeniárselas para ver cómo comprueban esos beneficios. Y luego se realimenta la propuesta, que esto es, qué sé yo, cosas que ustedes pueden sugerir a la empresa para implementar a futuro o cómo se podría hacer más robusta esta oportunidad de mejora. Y por último está lo que es la bibliografía y bibliografía de anexos. Ahora, tal vez presentarles aquí un poco un ejemplo de un proyecto en cuanto a las oportunidades. Vean que aquí viene bien definido el qué, el dónde y el por qué esa oportunidad de mejora. Luego viene una descripción de lo que es esa oportunidad de mejora, el diagrama causa y efecto, y luego viene la propuesta de mejora ya desarrollada como tal. Y así con varias. Luego en validación, bueno, aquí viene jerarquización, que en nuestro caso la hicimos con una matriz multicriterio. Entonces viene aquí los criterios que nosotros consideramos importantes de tomar en cuenta, la asignación de pesos, igual como hicimos al inicio de este proyecto, y así jerarquizamos. Luego viene lo que es la validación. Entonces aquí vienen ya las propuestas, consideraciones que se tienen que tomar en cuenta, y aquí vienen desarrolladas, ¿verdad? Entonces aquí viene cuál es la mejora, cuándo se implementó, cómo se implementó, quién la llevó a cabo y demás, para luego poner aquí los resultados de lo que se obtuvo. Y aquí para enseñarles un poco lo que tiene que incluir, entonces se plantea cuando se necesita capacitación de operarios, por qué es factible esa propuesta de mejora, y se tiene que quedar muy claro en qué variaría el proceso. Incluso ustedes pueden aquí volver a adjuntar el diagrama de flujo en caso de que haya un cambio en el diagrama de flujo de su proceso, cuáles beneficios se obtendrían y qué costos están involucrados con el desarrollo de esa propuesta. Luego, para enseñarles un poco, aquí vienen por ejemplo lotes con mejoras, lotes sin mejoras, que podría ser una forma en la que ustedes validen que su propuesta tiene beneficios para la empresa. Aquí viene una NOVA que nosotros aplicamos para comparación entre lotes. Y recuerden que toda herramienta que ustedes hagan tienen que comprobar que se cumplen los supuestos de esas herramientas. Y bueno, eso sería el informe. Cualquier duda que tengan me preguntan. Y recuerden que son 2 entregas, ¿verdad? La evaluación del segundo informe yo se las estaría subiendo en los próximos días. Y otra cosa es que por favor, si alguien falta de entregarme autoevaluaciones, me las hace llegar al correo. Por favor, en los correos pongan de qué sedes son, para yo poder identificarlos más fácil. Y recuerden que después de subirles la evaluación del segundo informe, tienen que subir la evaluación de la empresa. Igual, para los que no lo han hecho para el segundo informe, por favor me la envían. Y eso sería.